Estimados amigos, les habla Ricardo Silva y hoy les traigo un tutorial en el cual vamos a seguir hablando acerca de Expresso. Pero hoy no nos vamos a meter mucho en el editor de Expresso, simplemente voy a hablar acerca de los datos de usuario que son muy útiles cuando uno utiliza precisamente Expresso. Así que vamos a colocar un objeto aquí en nuestra pantalla. En este caso selecciono el cubo. Aquí en la parte inferior derecha vemos que tenemos sus atributos, entre ellos los atributos usuales del tamaño, segmentos, etc. Pero aquí entonces también tenemos un menú especial en el cual se llama datos de usuario. Eso quiere decir que yo puedo agregar datos a este cubo con los cuales voy a hacer algo específico, algo especial, o algo que de pronto afecte ya sea a este mismo objeto o a otro objeto por medio del uso de Expresso. ¿Ok? Entonces vamos directamente a añadir datos de usuario. Así que abrimos esto y nos aparece esta pequeña ventana. Aquí ya al decirle añadir datos de usuario me agregó automáticamente este parámetro nuevo que se llama datos, ¿sí? En este caso podemos ver que aquí al seleccionar datos tenemos una especie de atributos los cuales se refieren a este tipo de información. ¿Qué tipo de información va a ser este, ¿no? Entonces aquí podemos ver que dice tipo de dato. Podemos ver que tenemos muchas opciones. En este caso, lo que voy a hacer entonces es de pronto utilizar algo como que se llame un color. Entonces voy a seleccionar color e inmediatamente me dice cuál es el valor por defecto. El valor por defecto lo voy a colocar rojo y aquí donde dice nombre le voy a decir color y para poder diferenciarlo le voy a decir color nuevo. Así que entonces al aceptar eso vemos que nuestro cubo ahora tiene datos de usuario y aquí abajo dice color nuevo. Entonces al seleccionar ese color podemos cambiarlo a cualquier otro color, ¿sí? Y no sucede nada porque en este momento lo único que pusimos fue básicamente agregarle un parámetro a la interfase, pero realmente no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este tipo de cosas? Entonces vamos a la etiqueta de Cinema 4D y bajamos aquí a la última etiqueta de Expresso y ahí es cuando llamamos el editor de Expresso. Si arrastramos el cubo dentro de nuestro editor Expresso, aquí podemos tener acceso precisamente a ese nuevo parámetro que hicimos. Aquí en la parte derecha podemos obtener en la parte, a ver, ¿dónde es que se encuentra eso? Aquí lo podemos ver, que dice datos de usuario, color nuevo. Entonces voy a seleccionar color nuevo, el matriz, o sea que todo el color nuevo, ¿sí? Y entonces para saber qué es lo que estamos haciendo, pongamos aquí un material. Se lo aplicamos directamente al cubo, ¿sí? Podemos ver que el cubo ahora tiene ese material y si le hacemos un doble clic a ese material, podemos ver que aquí tenemos un color. Al tomar el material y colocarlo acá, podemos ver entonces que aquí en la parte de la entrada de ese material podemos ir a donde dice color y seleccionar el color que es la entrada precisamente para este color del material, ¿sí? Entonces, si conectamos el color nuevo al color del material, podemos ver que entonces ahora nuestro cubo se ha convertido del color que le aplicamos en el parámetro. Entonces, cerremos esto un momentito y nos vamos aquí al cubo y aquí podemos entonces cambiarlo a naranja y el cubo se cambia a naranja. En otras palabras, lo que acabo de hacer es conectar mi dato de usuario que está incrustado dentro del cubo. He creado el color. Por medio de la etiqueta de Expresso lo he conectado. Aquí podemos ver que lo he conectado al material, al color del material.
Y si abrimos la etiqueta de textura, primero que todo, observen que aquí la etiqueta de textura sigue conteniendo el mismo color con el que se originó, ¿sí? No ha tomado el color que ahora contiene. Y aquí en la parte del color podemos ver ese pequeño icono que el cual nos está diciendo de que está conectado, y nos dice ahí la etiqueta, nos dice que está conectado en el Expresso nodo, ¿sí? Y este es el color que ahora tenemos. Si cambiamos este color aquí dentro del material y aceptamos, ¿sí? El color no cambia, podemos ver que realmente no cambia, ¿sí? Parece que nos estuviera dando permiso para cambiarlo. Por un momento cambia, pero realmente dice, no, un momento, el Expresso es el que está controlando el color, ¿sí? Ahora, sorpresivamente, podemos ver que nuestros iconos han cambiado al color que le dimos acá, pero realmente si renderizamos, podemos ver que es amarillo, ¿sí? Entonces, básicamente es como una información que está encima de la información original de nuestra textura. Bueno, eso ya son casos un poquito más técnicos. Lo único que quiero mostrarles a ustedes es de que los datos de usuario precisamente se utilizan para manipular otras propiedades, ya sea en el mismo objeto o en otro. Tenemos diferentes tipos de datos, como les estaba comentando hace un momento. Entonces, por ejemplo, vamos nuevamente aquí con el cubo, podemos ver que aquí dentro del objeto podemos crear lo que se llaman las superficies separadas, canto, etc. Si habilitamos el canto, vemos que aquí el cubo se nos pone redondeado, ¿sí? Si nos acercamos y miramos esto detenidamente, podemos ver que el canto es un botón. Este botón es lo que se le considera como un botón booleano, o sea que o está prendido o está apagado, y entonces todo depende del estado en que el cálculo booleano está, ¿sí? Prendido, apagado, etc. Y podemos ver también de que tan pronto esté prendido, se habilitan estos dos, el radio del canto, que en este caso es 40 centímetros, y este otro tiene unas divisiones que realmente no dice que si son centímetros o unidades, etcétera, no dice. Pero lo que sucede es que esto es un número entero, ¿sí? O sea que si yo pongo aquí 4.5, no me lo toma, me toma 5, ¿sí? Contrario a el tamaño, por ejemplo, aquí este parámetro, si yo le digo 200.1, toma exactamente eso. O sea, podemos ver que inclusive aquí en el interfaz tenemos diferentes tipos de datos que nos ayuda precisamente a hacer nuestra manipulación del objeto más claramente o exactamente, y dependiendo con las unidades que realmente se relacionan a lo que estamos tratando de hacer. Teniendo eso en cuenta, eso quiere decir de que si yo quiero utilizar, por ejemplo, este booleano, ¿sí?, como datos de usuario que quiero utilizar, entonces puedo presionar el botón de la mano derecha. Aquí no me aparece esta ventana, y aquí donde dice interfaz de usuario, le puedo decir copiar interfaz de datos de usuario, ¿sí? Al hacer eso, lo tengo en memoria y me voy aquí a los datos de usuario, o mejor dicho aquí, y le puedo decir pegar interfaz datos de usuario, ¿sí? Al hacer eso, podemos ver que me puso el canto, el mismo nombre, me puso todo exactamente igual como debe ser, y al aceptar, entonces tengo el canto. Pero recuerden, en este momento el canto que tengo acá, por más que lo haya yo copiado del canto que está aquí en el interfaz, es simplemente una copia, ¿sí? En realidad, por más que yo haga algo acá, no sucede nada, simplemente porque esto es un dato de usuario que todavía no está conectado a nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo conectamos precisamente aquí a este canto del objeto, ¿sí? Simplemente para hacer la demostración de cómo funcionan estos datos de usuario. Para ello, entonces, me meto directamente aquí al Expresso, y ya como tenemos el cubo aquí en nuestra pantalla, lo único que tengo que hacer es ir a los datos de usuario y llamar el canto, ¿sí? Eso significa que
cualquier cosa que yo le haga a los datos de usuario, quiero manipular precisamente el canto de este mismo objeto. Entonces, lo que tengo que hacer es duplicar este cubo. Entonces, lo puedo hacer ya sea con el control y arrastrar para hacer un duplicado, o también lo puedo hacer simplemente trayendo el cubo directamente para que esté limpio, sin ninguna entrada ni salida activada. Y lo que voy a hacer es jalar el hilo, lo coloco aquí en la parte azul. Podemos ver que entonces ahora el hilo se ha convertido en color verde, implicando de que sí hay posibilidad de entrada. Al soltarlo, entonces me dice a dónde quiere que ese canto entre. Entonces lo que yo quiero es ir a las propiedades básicas, o a dónde es en realidad, a las propiedades del objeto, y aquí es donde está el canto de ese mismo objeto que quiero manipular. Entonces selecciono y lo aplico, ¿sí? Entonces, ahora si yo regreso nuevamente al cubo, voy a cerrar esto nuevamente. Si yo voy aquí al cubo y le digo aquí en los datos de usuario, canto, me activa y me desactiva el canto, ¿sí? Entonces tenemos ahora una conexión directa al canto que está dentro del mismo objeto. Es como si hubiera hecho una especie de chanfle y me hubiera regresado y me hubiera metido por la retaguardia precisamente para cambiar este canto, ¿sí? Las propiedades básicas de este objeto. Si yo presiono aquí el botón de canto, nótese que ya no me obedece lo que estoy haciendo. Entonces tengo que ir a los datos de usuario y aplicar esto, ¿sí? Ahora digamos que tengamos otro objeto. Voy a crear otro cubo, ¿sí? Y lo voy a mover simplemente para ver que lo tenemos fuera, ¿sí? Y de pronto, utilizando este canto, este botón de canto, me gustaría también manipular precisamente el canto del otro objeto. Entonces eso es muy simple. Hago doble clic, abro el editor expreso, traigo el cubo, aquí lo voy a llamar el cubo oscuro para que podamos entender cuál es el cubo que estoy utilizando. Traigo ese cubo oscuro, lo coloco aquí nuevamente, ¿sí? Como si fuera un objeto, de igual manera como el resto de los cubos, y puedo hacer lo mismo, ya sea traer el hilito, colocarlo aquí arriba, o simplemente ir aquí a la parte azul, que son las entradas, bajar a donde dice propiedades del objeto, a habilitar la entrada del canto y jalar el hilito y hacer la conexión, ¿sí? Eso quiere decir que ahora cuando yo esté dentro del cubo amarillo, entonces le puedo decir canto y ambos se activan. Una ventaja de esto es de que, por ejemplo, si miramos el cubo amarillo y vemos aquí las propiedades del objeto, podemos ver que aquí yo puedo manipular el canto a la manera como yo quiera, ¿sí? Entonces, en este radio del canto le voy a decir que sean 80 centímetros y la subdivisión del canto le voy a decir que sea solo una, para obtener algo así como tengo acá en la pantalla, ¿sí? El otro, por el contrario, le voy a decir que el radio del canto sean 10 centímetros, mucho más pequeño, que la subdivisión del canto sean 10 subdivisiones, y podemos ver que entonces ahora son dos objetos totalmente diferentes, pero que son activados con el mismo botón. Entonces, vamos aquí al cubo y le digo, aquí en los datos de usuario, canto, no canto, ¿sí? Etcétera, y podemos ver la diferencia. Le puedo cambiar el color nuevamente a un verde y tenemos todo correctamente. Entonces, ya ustedes pueden apreciar que hemos hecho una especie de control simplemente con estos dos botones. Ahora, existen más posibilidades que uno puede hacer con los datos de usuario. Uno de ellos es, por ejemplo, irnos aquí y vámonos directamente al gestor de datos de usuario si usted quiere editar esta ventana. Entonces aquí podemos añadir un grupo, ¿sí? Este grupo lo jalamos y lo sacamos fuera, ¿sí? Y le vamos a llamar propiedades. Eso es lo único que le voy a colocar. Es el título de ese nuevo grupo, ¿sí? Y voy a colocar el canto dentro de ese grupo y el color nuevo dentro de ese grupo,
¿sí? Nótese que ahora propiedades es el padre o el grupo que contiene el color nuevo y el canto. Tan pronto yo acepte, entonces podemos ver que lo que eran las propiedades del objeto, o sea, los datos de usuario, ese nombre desapareció. Entonces, de esa manera he logrado deshacerme del nombre que decía aquí anteriormente, datos de usuario, y ahora tengo mi propia pestaña que se llama propiedades, ¿sí? Y de igual manera sigue funcionando tal y como estaba funcionando hace un momento, ¿sí? Vámonos nuevamente al gestor de datos de usuario y aquí entonces podemos añadir otro grupo si quisiéramos, ¿sí? El otro grupo le podemos decir color o apariencia. Pongámosle un nombre totalmente diferente a los que ya existen. Entonces, apariencia. Y vamos a colocar el color nuevo dentro de apariencia, ¿sí? Entonces, ahora nótese que propiedades solamente tengo canto como hijo y en apariencia solamente tengo color nuevo como hijo. Al aceptar, entonces ahora tengo las propiedades que solamente tiene canto y apariencia que solo tiene color nuevo, ¿sí? Nuevamente podemos para ir todavía explorando más esta ventana de los datos de usuario. Entonces, este grupo que dice aquí apariencia lo podemos meter dentro de propiedades, ¿sí? Al tener eso, entonces ahora estamos cambiando la jerarquía de nuestros grupos. Propiedades está canto y apariencia, pero dentro de apariencia tenemos color nuevo. Al aceptar, entonces podemos ver que nuevamente tenemos propiedades, apariencia desapareció de aquí de las pestañas, pero ahora entonces es el título de una nueva sección dentro de la pestaña de propiedades, ¿sí? Entonces así podemos empezar a crear segmentos, secciones, de la misma manera como lo hacen aquí en el interfaz de Cinema 4D, de que aparecen diferentes secciones que dividen la parte de arriba con la parte de abajo, por más que estén contenidos dentro de la misma pestaña, ¿sí? Entonces, propiedades es nuestro área de trabajo aquí en los datos de usuario. También se pueden agregar un montón de otras cosas. Por ejemplo, gestor de datos de usuario, nos vamos acá y podemos añadir un dato, ¿sí? Ese dato lo voy a colocar dentro de propiedades y en este le voy a decir posición, con tilde en la O, horizontal, ¿sí? Entonces tengo que pensar qué tipo de dato es el que quiero hacer, porque lo que quiero hacer es, por medio de este parámetro, quiero mover mi objeto en una manera horizontal, ¿sí? Entonces, el tipo de dato flotante, perfecto. El tipo de interfaz, podemos decir que sea un punto flotante, pero que sea un deslizador, ¿sí? Al ser deslizador podemos ver que entonces va a tener una barrita que se desliza y unidad, porcentaje, no, realmente le voy a colocar que sean números reales, ¿sí? Entonces aquí me ofrece unas opciones de cuál es el límite mínimo y máximo, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir que el límite mínimo y el máximo, pongámosle menos 100 centímetros y aquí que sean 100 centímetros, ¿sí? Este es el valor mínimo y máximo. Pero realmente eso es muy poco, porque eso quiere decir que le estoy poniendo un límite de 1 metro en el lado negativo y un límite de 1 metro hacia el lado positivo. Entonces lo que puedo hacer es dejarlo en 1000, por ejemplo, en este caso voy a colocar 1000, el valor de 1000 como mínimo y máximo, pero el tirador, o sea, esta parte que es el tirador es esto que es el deslizador, ¿sí? El mínimo lo voy a dejar en menos 100 y el máximo en 100 positivos. A ver. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto, ¿sí? El valor por defecto usted aquí también lo selecciona. Puede ser 0, puede ser menos 100 o más 100, lo que usted quiera, pero 0 sería la posición inicial y entonces ahora tenemos aquí nuestra posición horizontal, algo que se mueve para allá y para acá, ¿sí?
Aquí me doy cuenta que me gustaría tener el valor, ¿no? O sea, me gustaría saber cuánto es lo que lo estoy moviendo. Entonces nos vamos aquí al gestor de datos de usuario nuevamente para editar esta posición horizontal. Y aquí entonces le vamos a cambiar este interfaz de que sea deslizador punto flotante sin campo de edición a un deslizador de punto flotante, ¿sí? Al ser así nos va a aparecer este número y aceptamos y podemos ver que entonces lo podemos mover ya sea aquí numéricamente o por medio de nuestro deslizador. Pero si ustedes recuerdan, nosotros le dijimos que fuera menos 1000 el límite negativo y más 1000 o positivo 1000 el número positivo. Entonces el deslizador nos da nuestro límite de menos 100 a más 100, pero por ejemplo si utilizamos el deslizador podemos ir más allá del 100 que es el límite negativo o inclusive más allá del límite positivo, ¿sí? Así es como funcionan todos estos deslizadores. A ver si encuentro uno por acá. Bueno, parece que este no tiene deslizadores, ¿sí? Este es las propiedades de este objeto. Pero lo que quiero mostrarles es de que el límite es básicamente aquí en el deslizador y se puede sobrepasar si uno mueve y continúa moviendo estas flechitas que van para arriba y para abajo y hasta llegar a su límite, ¿sí? Entonces ahí uno encuentra el límite, ¿vale? Entonces, bueno, voy a regresarlo nuevamente a 0, pero ahora tenemos que conectar esa posición horizontal a nuestra posición horizontal, precisamente aquí en nuestro eje X de este objeto. Entonces lo podemos hacer de otra manera y este tutorial lo tengo ya en el sitio de estudio motovisual que se llama el Set Driven Key. Eso quiere decir de que nuestro cubo, para poder mover esto en el eje X, ¿sí? Aquí en la posición X, básicamente vamos a utilizar este parámetro. Y vamos entonces aquí donde dicen las propiedades y como voy a utilizar la posición horizontal como la herramienta de control, presiono el botón de la mano derecha de mi ratón y aquí donde dice expresiones le voy a decir asignar controlador. O sea que le estoy dando el derecho a posición horizontal a que sea un controlador. Pero todavía no controla nada porque no le he dicho qué es lo que tiene que controlar. Entonces ahora nos vamos a las coordenadas, ¿sí? Y recuerde, este es el que vamos a controlar. Entonces lo coloco en 0 y aquí en el eje X presiono el botón de la mano derecha del ratón y le digo asignar controlador relativo, ¿sí? Al hacer eso, inmediatamente aparece este tipo de cosas. Si me voy aquí a las propiedades y muevo mi posición horizontal, entonces estoy moviendo el objeto. Si sigo más allá con las flechitas, entonces podemos controlar precisamente eso fácilmente por medio de los datos de usuario. Y bueno, ya con esto los dejo a ustedes para que exploren un poco más los gestores de datos de usuario que ustedes pueden agregar en teoría todo tipo de controles. Bueno, así entonces nos vemos hasta la próxima y chao.